Que ya inició la vacunación de refuerzo para adultos mayores. Comienzan algunas especulaciones y algunas dudas al respecto por quienes en su esquema completo recibieron otro tipo de vacunas a las que le van a poner y si la combinación es efectiva o no. Para ello, el día de hoy le agradezco muchísimo la comunicación al doctor Alejandro Quintín Barrat. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, gusto en saludarle. Hola, buenos días, muchas gracias, encantado de estar aquí. Doctor, pues hay muchas dudas al respecto y sobre todo comienzan especulaciones y sobre todo temor, ¿no? Porque se están empezando a vacunar en la Ciudad de México a partir del día de ayer a los adultos mayores ya con la vacuna de reforzamiento, pero no necesariamente indican que tengan que ser una vacuna igual del mismo laboratorio que les pusieron. ¿Hay alguna complicación? ¿Debemos de tener la confianza? ¿Qué es lo que sucede? No, de hecho la recomendación que ha dado la CDC respecto a los boosters o refuerzos es que preferentemente se realice con una vacuna distinta a la que se hizo el esquema inicial. Esta medida se ha visto que mejora precisamente la respuesta inmunológica, ya que a través de mecanismos diferentes podemos generar también una respuesta de formación de anticuerpos y células de defensa, que de esta manera generan una mayor protección. De hecho, es importante señalar que estas dosis de refuerzo se están indicando principalmente en aquellas personas en los que después de los 6 meses su sistema inmunológico pudiera disminuir y por lo tanto disminuir la eficacia de las vacunas. No quiere decir que las vacunas dejan de ser eficaces a los 6 meses, eso no es lo que está pasando. Simplemente que hubo algunos estudios en los cuales se demostraron que en este grupo de personas la protección para enfermedad leve podía disminuir significativamente y por lo tanto se recomendaba ese refuerzo. Posteriormente hubo esta comunicación de que el refuerzo tendría que ser para todas las personas, ya no nada más para las personas así llamadas vulnerables, porque precisamente se mejoraba mucho esta protección contra enfermedad leve. La protección contra enfermedad grave y muerte, de hecho, se mantiene y no tiene nada que ver con los niveles de anticuerpos que en algunas personas pues han estado intentando como que estarse midiendo para ver cómo va su inmunidad. Eso no sirve absolutamente para nada. Esta medida de poner un refuerzo o una tercera dosis es una medida de protección a la salud pública y de esta manera mejoramos la posibilidad de disminuir la transmisión de la enfermedad. Claro. Ahora, doctor, ¿usted cree que más adelante este refuerzo, una tercera dosis, aplique no solamente para adultos mayores o para personas vulnerables, sino también para otras edades? Sí, de hecho, tanto en Estados Unidos como en Europa, la recomendación es que todas las personas deben de recibir ese refuerzo. En México específicamente, bueno, se está retomando el esquema inicial de vacunación en donde primero se refuerza a las personas vulnerables y estas deben de ser aquellas personas que están más expuestas al virus, por ejemplo, personal de salud, por supuesto, personas mayores de 65 años, pacientes con diabetes mal controlada, pacientes con cáncer en tratamiento quimioterápico, pacientes con VIH-Sida o que están tomando algún tratamiento que baja sus defensas, como pueden ser los esteroides. Muy bien. Doctor, y aprovechando también con respecto a la variante de Omicron, se habla de que es una variante altamente contagiosa, pero no tiene efectos tan graves. ¿Es así? ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? Efectivamente, los reportes apenas están surgiendo. Es importante que la población entienda que pues esto es algo nuevo, es algo que estamos teniendo conocimiento día a día y es imposible a veces adelantarnos a dar una conclusión hasta no tener mayor información. Los informes apenas están surgiendo esta semana respecto a la cantidad de pacientes graves y mortalidad que produce esta variante. Efectivamente es una variante que se transmite mucho más fácilmente, 10 veces más que la variante original. Sin embargo, parece ser que la tasa de gravedad es extremadamente baja. Hasta el momento no se han reportado hospitalizaciones o pacientes graves, por ejemplo, en los pacientes en Europa que han estado contagiados por esta variante de Omicron. Entonces, esto es una muy buena noticia. No quiere decir que pongamos las campanas al aire, ni mucho menos. De todos modos hay que seguirnos cuidando, puesto que es completamente seguro que esta no va a ser la única variante que nos va a afectar y seguramente tendremos otras, y para disminuir la probabilidad de mayores mutaciones, pues es importante
que disminuyamos la transmisibilidad mediante el uso de cubrebocas y la vacunación. Claro. Doctor, por otro lado, me gustaría preguntarle con respecto a la automedicación, sobre todo en estos tiempos de pandemia y sobre todo el abuso de medicamentos y de antibióticos que más que nada ha perjudicado de alguna manera a muchas personas en su salud por el uso desmedido de ellos, sobre todo en la pandemia, el automedicarse y no seguir las recomendaciones de un especialista. Hay que tener muchísimo cuidado con ello. Sí, efectivamente, desde siempre nosotros como médicos hemos fomentado que los pacientes eviten la automedicación. El saber tomar un medicamento no es nada más saber para qué sirve, sino también saber cuáles son sus efectos secundarios, sus indicaciones, en qué momento se puede dar, en qué momento no se puede dar, etcétera. En el caso de los antibióticos, desde hace algunos años ya se les puso el candado de que requieren forzosamente la receta médica. Sin embargo, hay muchas personas que han sabido saltarse ese paso y violentarlo, pero también algunos compañeros médicos abusan un poquito de la receta de antibióticos para gripas virales, ¿no? Para infecciones respiratorias agudas que generalmente lo único que requieren es reposo y algún medicamento sintomático. Por otro lado, también se abusa de las vitaminas, ¿no? Se cree que las vitaminas son la panacea y le van a poner un escudo a la persona haciéndolo Superman. Las vitaminas tomadas en realidad no sirven absolutamente para nada. La cantidad de vitaminas que requiere el cuerpo es tan pequeña que con medio comer, con eso ya lo tiene uno cubierto. La vitamina C, por ejemplo, que se utiliza muchísimo en estas temporadas, está perfectamente demostrado que no tiene ningún efecto sobre infecciones respiratorias y por el contrario puede incrementar la probabilidad de producir piedras en los riñones. El exceso de vitaminas sí puede ser perjudicial, ya que existen mecanismos que se llaman hipervitaminosis y que esto puede producir un daño a la salud. Pero en el mejor de los casos, la verdad que estar tomando multivitamínicos lo único que hace es una orina cara, es decir, estamos tirando el dinero a través de la taza del baño. Claro. Doctor Alejandro Quintín Barrat, le agradezco muchísimo la comunicación esta mañana. Al contrario, muchas gracias a ustedes y a tu auditorio. Que tengan excelente día. Gracias, excelente día.